Pues os invito a leer en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y los versículos 47 al 75. El arresto de Jesús. ¿Recordáis la última predicación, verdad? Estamos hablando de la última cena, la traición de Judas, Jesús en el huerto, orando, dejado por sus amigos y derramando su alma en oración. Y aquí vemos el episodio inmediatamente posterior, ¿no? Nos acercamos a la cruz, nos acercamos a un momento crucial en la historia y es importante, ¿no? que le dediquemos tiempo a considerar muy bien, ¿no? Cómo Jesús enfrenta esta situación. Y aquí Jesús seguramente da uno de las últimas enseñanzas que da a sus discípulos antes de ser separado de ellos y antes de morir. Dice así, Mateo 26, 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y una vez más, pues vemos aquí el abandono que el Señor Jesús sufrió. El mensaje anterior, la oración de Jesús, vemos cómo el Señor se preparó en oración para lo que iba a venir. Él, esa lucha que tenía interior tan grande sobre el precio que iba a pagar para obedecer al Padre y llevar a cabo el perdón de nuestros pecados en la cruz, Él empezó a ganarlo en Getsemaní, en oración, y cuando se levanta de la oración, esa angustia ya desaparece. Él está en paz. Él se acerca a esa chusma que venía, a esa multitud de gente que venían con palos y con espadas, como si Jesús fuera una especie de caudillo político, una especie de terrorista con armas. No tenía armas. Había uno que tenía un arma y cuando la usa Jesús le regaña. Pero él está en paz, ha vencido en oración. En muy poco tiempo él ha sufrido la incomprensión de los discípulos, el abandono cuando más lo necesitaba en oración, la traición de Judas, que es una de las cosas que todo el mundo que lee la historia de Jesús se queda consternado diciendo: bueno, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo alguien tan íntimo de Jesús le traicionara de esa manera? Y la perspectiva de ser abandonado por Dios, su Padre. Pero él ha vencido. Y ahora vamos a escuchar lo que seguramente sea uno de los últimos sermones de Jesús antes de ir a la cruz y morir. Y este sermón que Jesús da, él hace referencia al reino. Y esta es una enseñanza que aparece a lo largo de todos los evangelios, el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. El problema es que cuando Jesús habla del reino de Dios, los discípulos entendían otra cosa. Ellos solo habían leído parte de las profecías que se referían al Mesías, al rey que iba a limpiar el templo, que iba a devolver la soberanía a Israel, a heredar el trono, a seguir con la línea davídica del reino. Pero habían olvidado de leer otras misteriosas profecías
donde se hablaba del siervo sufriente de Dios. Entonces, cuando Jesús decía el reino de Dios se ha acercado, ellos pensaban, pues magnífico, es el momento de las tortas, como decían Aster y Obelix, ¿no? Es el momento de empezar a establecer el reino de Dios por la violencia. Estos no tenían ningún problema con la violencia. A vengarnos de nuestros enemigos, a matar romanos y a recuperar el reino y el poder y que Jesús gobierne. Pero Jesús no se refería a eso. Cuando él hablaba del reino, estaba hablando del reino en un sentido más amplio. Unos nuevos valores, una nueva perspectiva del mundo. Y si queréis saber a qué se refería Jesús cuando hablaba del reino, tenéis que iros a muchos meses atrás cuando predicamos de Mateo 5, 6 y 7. ¿Os acordáis del Sermón del Monte? El reino de Dios. El reino de Dios. Mirad, el reino de Dios es una administración. Yo creo que es una buena forma de entender qué es el reino de Dios. Una administración. Aquellos que os guste la historia, cuando Fidel Castro y el Che Guevara se metieron en Cuba y derrocaron al dictador Batista, sustituyeron la administración de Batista, que era pro Estados Unidos, pro corrupción, un tipo muy particular, y la sustituyeron por Fidel Castro y todos los lugartenientes de Castro, con una visión completamente diferente de las cosas. No estoy entrando aquí cuál es mejor ni peor. Hubo un cambio de administración, donde hubo gente que sustituyó a otros gobernantes. También cuando hay un cambio de entrenador de un equipo de fútbol, hablamos de un cambio de administración. Es sustituida la visión de juego, la estrategia, la forma de gestionar el club, la forma de pelear cada partido de un entrenador por otro entrenador que no tienen nada que ver. También cuando hay un cambio en una empresa, en un jefe de departamento, pues hablamos de que hay un cambio de administración, la forma de hacer las cosas, la forma de ver las cosas, la forma de entender las cosas, la forma de trabajar, de relacionarnos. Pues Jesús está diciendo, viene un cambio de reino. Un reino antiguo que se basaba en yo quiero ser el primero, esto de servir es lo peor, o sea, servir, eso está destinado a la gente, a los últimos. Y Jesús viene con otra visión del reino. No, aquí los primeros son los que sirven. Perdonar es más importante que vengarse. Y viene Jesús desmontando el antiguo reino y sustituyéndolo por un reino nuevo. Un reino nuevo que no solo tiene que ver con un rey y con una administración, sino con una forma diferente de ver las cosas. Muy diferente a la forma en que vemos las cosas. Yo no sé si entendemos bien hasta qué punto el cristianismo ha influido en nuestra manera de pensar. Hasta qué punto los valores del cristianismo y los valores del reino de Dios han influido en nuestra sociedad. Voy a contar una historia real que cuenta, no estoy haciendo publicidad del libro, pero es un libro que me ha encantado, La Cruz del Rey, de Tim Keller, es de los mejores libros que he leído últimamente, y él cuenta, no gano dinero vendiendo este libro, que coste, ni nada, ni nadie de los que estamos aquí, pero él cuenta un experimento que hizo un profesor en una universidad muy curioso, muy interesante. El profesor John Somerville hizo, yo no sé qué daba él, si daba ética o filosofía, y él hizo un experimento con sus alumnos de clase que, por cierto, eran bastante anticristianos y bastante críticos con el cristianismo. Entonces él les dio un supuesto que era el siguiente: a medianoche, en una calle solitaria, te encuentras a una viejecita con un bolso. ¿Qué harías? No hay nadie, estás solo, ¿eh? ¿Le pegarías un empujón, le cogerías el bolso y te lo llevarías o no? Bueno, todos los estudiantes dijeron, no haríamos eso. Bueno, si no vas a hacer eso, hay dos razones por las que no harías eso. Una razón es que, y una forma de pensar, una razón por la que no le quitarías el bolso a la viejecita, sería porque es una vergüenza. ¿Qué tipo de persona serías tú si hicieras eso? Sería una vergüenza para ti mismo y un deshonor. Sería una vergüenza para tu familia, para tu país, tu tribu, tu nación, tu cultura.
Esta es una ética y una visión de las cosas, y es la visión que hemos tenido todos. Una visión que se basa en el orgullo y el honor, que se basa en la vergüenza, pero que sobre todo se basa en ti mismo. Es una ética basada en ti mismo, centrada en ti, en tu vergüenza, en tu honor, en el tipo de persona, en el respeto que te tienes a ti mismo y en el respeto que te van a tener los demás a ti mismo. Hay otra forma de pensar. Otra decisión. Podrías decidir no quitarle el bolso a la viejecita por esa razón, y la otra razón sería pensar en la otra persona, en preocuparte por la otra persona. Bueno, ¿qué daño me ha hecho esta persona a mí? ¿Qué va a ser de esa mujer cuando le quite el bolso? A lo mejor hay gente que depende de ella. A lo mejor termino haciéndole daño. No deseo hacerle ningún mal a esa mujer. Esa es una moral y una ética centrada en la otra persona, no en ti mismo. El profesor le pregunta, bueno, ¿en base a qué habéis tomado la decisión de no robar? ¿En la primera forma de ver las cosas o la segunda forma de ver las cosas? Y los estudiantes, todos dijeron, en base a la segunda forma de ver las cosas. Dice, bueno, pues esa ética basada no en ti mismo, sino en otro, es una ética cristiana. Es una forma cristiana de pensar. ¿Habéis oído eso de amar al prójimo como a ti mismo? Pues el primero que lo dijo fue una persona que se llamaba Jesús. Y esa forma de pensamiento nos ha influido tanto que incluso los no creyentes comparten esa ética. Incluso, y él decía, ¿no? Vosotros, chicos, que sois tan anticristianos y tan críticos con el cristianismo, en el fondo lo que estáis pidiendo no es que se acabe el cristianismo, sino un cristianismo más puro, más cristianismo, un cristianismo más real. Esto es un argumento muy interesante que Tim Keller, que es un apologeta bastante bueno y sus charlas están en internet, me encanta Tim Keller, utiliza, ¿no? Porque mucha gente que critica el cristianismo en realidad no se están oponiendo al cristianismo, están pidiendo más cristianismo. Mucha gente que critica el cristianismo no se dan cuenta de que su ética, su moral, es cristiana. Le ha influido tanto Jesús, pero ya no saben qué le ha influido. Ha quedado solo eso, ¿no? Entonces, mirad, esa forma de pensar, esa ética centrada en el otro y no en ti mismo, forma parte del Sermón del Monte, forma parte del reino de Dios. Forma parte de ese nuevo reino que tiene nuevos valores muy diferentes a la ética pagana y a la ética que hemos tenido siempre la humanidad, centrada en ti mismo, en tu honor y en la vergüenza. No sé si se entiende esto, ¿no? Son valores del reino y valores que nos influyen. Y Jesús ahora habla del reino. Dice, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Sabemos el nombre del que empuñó la espada y sabemos del hombre del que se vio tristemente separado de su oreja. Pedro era el que empuñó la espada y Malco, un criado del sumo sacerdote, es el hombre que se vio sin oreja. Si Dios no lo evitó, el golpe no iba destinado a mutilarle, el golpe de Pedro iba destinado a matarle. Y el Señor lo impidió, y el Señor también, creo que es Lucas el que siempre está con estos detalles médicos pendiente, el que dice que Cristo Jesús, pues bueno, le curó, ¿no? Le hizo un milagro y le devolvió la oreja a este hombre. Dice, Jesús dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Y aquí vemos dos formas de ver las cosas. Yo no quiero ser crítico con Pedro porque le tengo una gran simpatía y porque seguramente muchos de nosotros hubiéramos obrado así. A Pedro se le está cayendo el mundo encima. Pedro, junto con los apóstoles, realmente pensaban que Jesús era un líder político. Pedro pensaba que Jesús iba a ser un caudillo político, una especie de Che Guevara, que iba a tomar el poder con la violencia. Seguramente Pedro, desde chiquitito, su padre y en la sinagoga y los rabinos y sus amigos
se pasaban el día hablando del Mesías que iba a limpiar Israel de paganos. Y seguramente cada vez que habían un romano decían, bueno, cuando ven el Mesías, este se va a liar con estos del cepillo de dientes encima de la cabeza, se va a cargar a todos. Pedro vivía en esa cultura y cuando ve que resulta que Jesús, que realmente es el Mesías, porque nadie hacía esos milagros si Dios no estaba con él, de pronto ve que Jesús se deja que lo arresten. Cuando Jesús podía haber lanzado rayos láser por los ojos, haber matado a toda esta gente, tenía poder de sobra, podía haber hecho lo que quisiera porque tenía poder de sobra. Y Jesús lo dice, yo tengo poder de sobra. El poder, para mí el poder no es un problema. Yo podía haber mandado a 37.000 ángeles. Si quisiera, se lo pediría a mi Padre y hubiéramos liado una escabechina. Pero no lo hago, porque es necesario que se cumpla la Escritura y el plan de Dios. Pedro no entendía muy bien que era necesario que el Mesías, que el Hijo de Dios, que Jesús, sufriese en la cruz, recibiendo el castigo por nuestros pecados, para poder hacernos libres, y que era necesario para que se cumplieran las profecías que se habían hecho antiguamente. El uso de la fuerza. Esta es una de las grandes cuestiones que el cristianismo siempre ha estado un poco en tela de juicio, ¿no? ¿Qué hacemos para que Cristo sea respetado, honrado y amado? Los cristianos procuramos durante muchos años, o la cristiandad, vamos a decirlo así, la cristiandad ha procurado durante muchos años extender la influencia y el gobierno de Cristo por medio de la espada. Y la historia de Europa está llena de eso, ¿no? Las cruzadas. Bueno, seguramente, aparte de extender la influencia del cristianismo, dentro de las cruzadas había gente que sí, que pretendía que el nombre de Cristo fuera respetado y tal. Había otros que simplemente estaban pensando en el saqueo, la violación y el robo. O sea que las cosas son mucho más complicadas que como a veces nos las pintan, ¿no? Pero muchos cristianos, y muchos, quizá, yo no sé, el Señor lo sabrá, ¿no? Si eran cristianos o no, pensaron que echar mano de la espada para extender la influencia de Cristo y de la cultura cristiana era algo lícito. Y Jesús aquí es enormemente claro con eso. Y hay un pensador cristiano que comentaba lo siguiente, decía que el Islam no está preparado para ser una minoría religiosa. De hecho, el Islam a lo que aspira es a imponer sus leyes y su visión en la sociedad secular. Mientras que el cristianismo no está preparado para ser una mayoría religiosa y tener el poder. En el momento que es una especie de mayoría que impone su visión, el cristianismo se corrompe y pierde su sustancia. Y esto lo hemos visto en Europa. En el momento que la cristiandad ha pretendido tener poder, riqueza, dinero, influencia, hacerse con el control, hacer pactos con los poderosos, con los gobiernos, en el momento que el cristianismo se dedica a jugar a eso, a usar la espada, el cristianismo se corrompe y se echa a perder. En cambio, el cristianismo prospera cuando es una minoría religiosa, tiene más fuerza. Alguien decía, un sociólogo del cristianismo decía que el cristianismo ha salido de Europa cuando estuvo muchos siglos presente en Europa y se ha ido a África y a la América Latina, donde está mucho más presente que en Europa. ¿Por qué? Porque en Europa se corrompió. Y porque en países donde el cristianismo aparentemente es más débil, más perseguido, los cristianos no son tan influyentes, ni tan ricos, ni tan poderosos, ahí Dios se pone de manifiesto el poder y la grandeza de Dios. Qué curioso, ¿verdad? Esto es para pensarlo. El cristianismo crece en la debilidad. Yo no sé, a veces los creyentes tenemos un conflicto con eso, ¿eh? Queremos ser sal, queremos ser luz. Algunos piensan, bueno, si saliera un presidente evangélico, le votaríamos. El otro día un amigo mío chileno, que vive en Chile, un español que vive en Chile, me manda, él sabe que soy cristiano, y me mandó una noticia de que un senador chileno había conseguido no sé cuántos mil votos, ¿no? Había ganado su plaza en el Senado, ¿no? Y me lo manda como diciendo, ¡qué bien!
Mira, un evangélico en el Senado chileno. Yo en esas cosas soy enormemente escrupuloso. Y le dije, oye, pues, no lo sé. Es que no lo sé. No sé quién es ese hombre. A lo mejor es un político, simplemente un político que se está jugando la carta del cristianismo. Y sabe que le van a votar. Si aparece... Porque hay cristianos que dicen, bien, es cristiano. Bueno, ¿lo es o no lo es? ¿Quién lo sabe, no? Pero eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Es el tipo de influencia que quiere? ¿O es algo que va más allá? Es difícil, ¿eh? Es difícil. Dios obra de maneras muy diferentes a lo que nosotros valoramos y creemos. Me gustaría que pensáramos, ¿no? Tengo aquí en las notas, he puesto algunas preguntas para la reflexión, ¿no? ¿Cómo reaccionas cuando parece que los malvados se salen con la suya? Aquí estamos viendo un episodio de la vida de Jesús en la que los malvados, que son una turba compuesta de gente con palos y espadas, van a detener a Jesús de noche como el que va a detener a un ladrón de patatas. Y se llevan a Jesús y los discípulos están viendo que le amarran las manos a Jesús, que lo prenden y se lo llevan detenido por la noche. Y Jesús no hace nada para defenderse, porque él iba voluntariamente, a él no lo habían sorprendido, él se estaba ofreciendo. ¿Y cómo reaccionas tú cuando los malos parece que se salen con la suya? ¿Piensas que Dios ha sido derrotado? ¿O piensas que de alguna manera que tú no entiendes, Dios está llevando a cabo su plan a pesar de las desgracias y a pesar de las contrariedades? Ayer leí en Facebook una chica joven, una amiga de mi antigua iglesia de Sevilla, que decía algo así, ¿no? Decía algo así en Facebook. Dios, necesito conocer tu plan. No sé, es de estos mensajes que la gente pone en Facebook y no dice mucho más y te quedas pensando, ¿qué le está pasando? Dios necesita... Y me dieron ganas de decirle algo, pero digo, quizá no es el momento de decírselo porque a lo mejor la hundo más en la miseria, si está un día en la miseria. Pero es que yo dudo seriamente que conozcamos el plan de Dios, ¿eh? Lo dudo seriamente. Cuando tú estás sufriendo, ¿tienes claro por qué estás sufriendo? ¿A que no? Puedes pensar, puedes imaginarte, pero no siempre tenemos claro el plan de Dios. Cuando estás pasando necesidad, cuando tienes a gente de tu familia que está sufriendo, cuando te estás llevando decepciones, ¿por qué te están pasando esas cosas? No tienes claro el plan de Dios. Pero lo que vemos aquí, en este texto, es que a pesar de que parece que los malvados se salen con la suya, Dios está usando todo eso para bien. Recuerdo siempre las palabras de José, ¿no? Al final de su vida, cuando sus hermanos lo secuestran, le hacen barbaridades, mienten, le dicen a su padre que ha muerto, él es encumbrado a ser el segundo de Egipto, y le dice a su hermano, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Nosotros nunca podemos conocer el plan de Dios. Bueno, por lo menos en el momento de la prueba no vamos a conocer el plan de Dios. Lo único que nos queda es confiar en que Dios es soberano, está al control de todo y Él lo está encaminando para bien. Y vaya bien que hizo Dios por medio del arresto de Jesús y de la cruz. ¡Qué bien tan grande! Para los discípulos el mundo se estaba hundiendo. Habían dedicado años de su vida y algunos habían dejado su negocio. Y pensaban que el mundo se estaba hundiendo y era lo contrario, el mundo estaba naciendo. Se estaba abriendo y Cristo Jesús estaba llevando a cabo el perdón y un nuevo comienzo. Estaba abriendo las puertas del cielo para que pudiéramos reconciliarnos con Dios por medio de su sacrificio en la cruz. ¿Cómo crees que afecta un conocimiento incompleto o deficiente de Dios? ¿Qué pensáis? Un conocimiento equivocado de Dios. Un conocimiento equivocado de Dios es peligrosísimo. Tú te pones a hablar por la calle y todo el mundo tiene una idea de cómo es Dios o cómo debería ser. Pero tener un conocimiento erróneo, equivocado de Dios, es terrible. Hay gente que sacrificaba a seres humanos en lo alto de pirámides, mayas. ¿Por qué? Pensaban que le agradaba a Dios. Por lo tanto, tener un conocimiento equivocado de Dios es sumamente peligroso. Hay gente que piensa que para agradar a Dios
Tienes que ser bueno, tú tienes que ser bueno, sumar puntos. Cuando lo que tienes que hacer es creer y confiar en la obra de Jesús en la cruz. Y Pedro tenía un conocimiento equivocado de Dios. Él pensaba que el Mesías era un líder político, poco más o menos. Y se estaba perdiendo algo muy importante de Jesús, que Jesús no solo era un líder político, era el Cordero de Dios, el sacrificio por nuestros pecados. Es importante que tengas un conocimiento completo de Dios. Lee la Biblia, medita en la Biblia, pregunta, aprende. Bueno, voy a saltarme algunas preguntas más, ¿no? La última pregunta dice, ¿qué papel tiene la oración en la vida del creyente que sufre? Yo estoy viendo aquí, leyendo la vida de Jesús, ¿no? Estos últimos capítulos del Evangelio de Mateo, y veo que la oración en la vida de Jesús, en el momento de gran angustia, la oración tiene un papel central en la vida de Jesús. Él se libera de la angustia y de las dudas por medio de la comunión con su Padre. Y yo creo que en esos momentos, cuando estás sufriendo, no necesitas otro consuelo que el consuelo de Dios. Y no necesitas otra fuerza que la fuerza de Dios. Cuando tenemos problemas nos dedicamos, bueno, hablo por mí, ¿no? Cuando tú tienes un problema que se dedica a contárselo a todo el mundo, ¿no? Es como que no te cansas, ¿no? De contarle el mismo problema a todo el mundo, hasta que llega un momento que te aburre de contarle tu problema a todo el mundo. Cuando muchas veces se lo deberías de contar a Dios. El camino de la cruz o la manera en la que Dios obra, dice el versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Cuando yo leo esto, me doy cuenta de que lo que decía C.S. Lewis, ¿no? El autor de las Crónicas de Narnia, profesor de literatura, por cierto, que el Evangelio no es un mito, sino un relato histórico. Si esto lo hubieran escrito los discípulos, ¿no? Como dicen muchos enemigos del cristianismo, ¿no? Que esto fue un invento de los discípulos, yo esta parte lo hubiera quitado. O sea, los discípulos abandonaron a Jesús en el momento crítico. Yo hubiera dejado la de la espada, ¿no? Esto de la espada como que luce más, ¿no? Y esto, el versículo 56, lo hubiera quitado. Pero uno de los rasgos de que estamos ante no literatura mítica, sino literatura histórica, es que aquí resulta que los fundadores del cristianismo, los hombrones, machotes, fuertes, huyen y las mujeres se quedan. Y esto entenderlo bien, porque culturalmente las mujeres no eran muy apreciadas. La gente no tenía en mucha estima el valor de las mujeres. Y resulta que las mujeres se quedan y los hombres huyen. Es más, en otro de los evangélicos se habla de un joven que huye desnudo. Esto es tan cómico como vergonzoso, porque en esa época el tema de la desnudez era lo peor que te podía pasar. Cuando se describe el templo, dice que en el templo no tiene que haber escalones, sino rampas. Vaya a ser que llegue un golpe de aire y enseñe algo que no debe del sacerdote que llevaba faldas. Cuando hombres de David los devuelven y les rasuran las barbas y les cortan el vestido por la cintura para que enseñen el culete al aire, y aquello es una vergüenza, más allá de lo gracioso que nos pueda parecer una vergüenza. Uno de los seguidores de Jesús, que estaba ahí con una sábana, una manta ahí tapado, y le quita la manta y huyó por un huerto como su madre lo trajo al mundo. Estamos ante un relato histórico que nos deja en buen lugar a los fundadores del cristianismo, ¿no? Bueno, fin del paréntesis apologético, ¿no? La cruz es una locura y un escándalo, y el sufrimiento es algo que no entendemos. La debilidad es algo que no toleramos, y nos cuesta entender cómo Dios puede obrar por esos caminos, por medio de la debilidad, del sufrimiento, de la muerte y de la derrota. Para que Cristo reine y lleve a cabo sus planes, era necesario que fuera humillado y muerto en la cruz. ¿Cómo encaja esto en los planes de Pedro? No, no encaja. Ahora, nosotros sabemos que gracias a que Jesús fue a la cruz y recibió la ira del Padre, nosotros podemos tener paz con Dios. Ahora lo entendemos. Pero ¿cómo trasladamos eso a nuestras vidas? Tras la partida de Cristo, la Iglesia empieza a ser perseguida.
Y se empiezan a cumplir las palabras de Jesús, de si a mí me hicieron esto, a vosotros os van a hacer lo mismo. ¿Y cómo enfrenta la Iglesia la persecución? La Iglesia empieza a experimentar lo mismo que experimentó Jesús, a ver, a distinta escala, evidentemente, pero empieza a experimentar el mismo rechazo que Jesús experimentó por parte del mundo. Y muchos enfrentan la muerte. Y vemos que el cristianismo se extendió de una manera increíble por medio de las persecuciones de Nerón, de Diocleciano y de estos emperadores, ¿no?, que eran tan opuestos al cristianismo. Mientras el cristianismo fue débil, Dios lo hizo increíblemente fuerte. Y ahora nosotros experimentamos la derrota y el sufrimiento y nos preguntamos, ¿cuál es el plan de Dios en todo esto? ¿Qué sentido tiene? Yo no quiero experimentar la debilidad y el sufrimiento. Y debemos de mirar a Jesús y confiar en el plan de Dios. Queremos saber el plan de Dios, pero no lo sabemos, ¿no? En fin, el creyente puede experimentar sufrimiento por su mala cabeza y por tomar decisiones negativas, y puede que sin haber tomado decisiones malas experimentar sufrimiento. Pero tenemos que volver la vista siempre al mismo sitio, a la cruz, y ver los pasos de Jesús, y ver cómo Dios obra. Dios obra de una manera tan misteriosa, dice el apóstol Pablo, que la cruz es una locura a los que se pierden, claro. Esto de un hombre que sufre en la cruz, ¿qué tipo de líder es? Así es como obra Dios, a través de la debilidad, y trae grandeza y salvación. Dios obra de manera más poderosa en nosotros cuando nuestra debilidad es mayor. Últimamente he oído a 2 personas decir, justo cuando se me terminaba el paro, encontré trabajo. En mi propia célula hemos visto una cosa muy bonita, muy grande, que es como el Señor le ha dado trabajo a Dayana, y estamos, después de tanto tiempo orando, pues muy agradecidos, ¿no? De hecho, siempre decimos, medio en broma, medio en serio, que nuestra célula le llamamos INEM, porque hemos tenido muchas situaciones de paro y el Señor ha respondido a las oraciones, bendito sea Dios, ¿no? Pero siempre vemos, ¿no?, que en los momentos de mayor debilidad es cuando Dios obra de una manera quizá más eficaz. Entonces, no desesperar, sino confiar en Dios. Que no nos desanime la aparente victoria de los malvados. Los que vienen a por Jesús traen palos y espadas, pero ellos ignoran que están cumpliendo los propósitos de Dios. Estamos entrando en un territorio muy misterioso, ¿no? ¿Cómo es posible que los malos lleven a cabo la voluntad de Dios? No voy a entrar en este jardín tan peligroso, pero es bíblico, ¿eh? No tengo ninguna duda de que es bíblico. Los malos son libres, los malos son responsables, y ellos, sin saberlo, están cumpliendo los propósitos y los designios de Dios. Y esto al cristiano le debe de traer mucho consuelo. Esto es lo que en la Edad Media llamaban la providencia de Dios, que es que a pesar de las situaciones complicadas, Dios obra y las usa para nuestro bien. Un Dios soberano. Si no creemos en la soberanía de Dios, vamos a tener grandes problemas en nuestra vida cristiana, porque si no crees en la soberanía de Dios y lo demás, digamos, ¿cuál es la certeza que tienes para tu vida? Si no quieres que un Dios soberano que obra de manera misteriosa que tú no entiendes, te estás abandonando a la suerte o al azar. Esto, ya digo, es complicado, ¿no? Podemos sentir la tentación de tomar la espada, como Pedro. ¿Alguno ha sentido la tentación de tomar la espada? Muchas veces, ¿verdad? Cuando te hacen una gran jugarreta y en tu fantasía matas una y otra vez al que te hizo daño, cada vez con mayor satisfacción. Alguno lo lleva a cabo, ¿no? Qué tentación tan grande es tomarnos el poder y la justicia por nuestra mano. Es tan humano. Y aquí el Señor Jesús le da una lección a Pedro y le dice, no, mira, el problema de tomarte la justicia por tu mano es que acabas mal, ¿eh? Los que toman la espada terminan muriendo de la misma manera. Dice
el libro de Hebreos, ¿no? Que Jesús, cuando estaba escuchando tanta mentira, tanto insulto, tanto falso testimonio, él estaba encomendando su causa a Dios, el juez justo, el único que puede hacer justicia, encomendando su problema y esa injusticia tan grande, no, que tú dijiste, esas malas interpretaciones, estaba encomendando todo al Padre, al juez justo. La pregunta es, ¿vas a tomarte la justicia por tu mano o vas a encomendar tu causa a Dios? ¿Qué es mejor? ¿Es mejor hacerte débil? ¿Es mejor sufrir el agravio y encomendar tu causa a Dios? Porque Él sí va a hacer justicia. Nosotros estamos aquí para aprender a vivir de acuerdo a los valores del reino de Dios, que se diferencia de un reino que es el reino de este mundo, que le da mucha importancia al poder y al dinero, al control, a la posición. Y cuando la gente pierde eso, poder, dinero, control, posición, se sienten enormemente inseguros porque su identidad depende de lo que el mundo valora, el poder, el dinero, el control. Y el cristiano está mirando a otro reino. Tu identidad no te la da el dinero, el poder, sino tu relación con tu Padre Celestial. Igual que estamos viendo en estos textos en la vida de Jesús. Al cristiano no debe de controlarle el miedo, pero tampoco la espada, el deseo de vengarse. Alguien me decía que se ponía malo, ¿no? Cuando están estas conversaciones alrededor de la cafetera en las empresas, ¿no? Donde la gente se pone a hablar que nos están explotando, que no sé, que nos están abusando de nosotros, que estamos dando más y recibiendo menos. Yo no digo que el cristiano no tenga que luchar por sus derechos, ni hacer todo lo posible por vivir bien y darle lo mejor a su familia, a sus hijos. Lo que estoy diciendo es que el cristiano no le debe de, y lo que el Señor Jesús dice, de dominarle el miedo ni el afán. Esto que hemos visto en Mateo 5, 6, 7. Vivimos de acuerdo a otros valores, a otros propósitos, a otras metas. No nos controla el afán al poder, o no debería controlarnos el afán al poder y al dinero, sino descansar en nuestra identidad con nuestro Dios y nuestro Padre. ¿Cómo enfrentó Jesús? Estas son preguntas que pongo para que luego trabajemos en casa y en las células. ¿Cómo enfrentó Jesús la debilidad, el rechazo y la cruz? ¿Qué papel tuvo la oración en sus momentos más amargos? Yo creo que esto debemos de pensar seriamente y tomar decisiones en nuestra vida sobre nuestra vida de oración. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo venció Jesús la lucha, la duda y el desánimo? ¿Cómo lo venció? Aquí tenemos la respuesta. Getsemaní, la oración. Para los que no conocen a Dios, el dinero y el poder lo son todo. ¿En qué encuentras tu seguridad? ¿Dónde tienes tú la seguridad? A ver, esto es muy fácil decirlo cuando tienes trabajo y estás sano, tu mujer te quiere, tu familia está bien. Soy consciente de ello, pero la única seguridad del creyente está en Dios y su relación con Dios y el tesoro que tiene en los cielos, ¿no? La vida eterna. Piensa en el reino venidero, cómo debería afectar este reino que viene a tu visión sobre el dinero, el trabajo, el éxito, las relaciones. Tenemos que poner muchas veces nuestra vida en una balanza y tomar decisiones. Y a veces la decisión es sufrir pérdida porque estamos viviendo para un reino que viene y para un rey que viene. En el capítulo 5 de Daniel, el rey Belsasar, rey de Babilonia, estaba de fiesta, en una orgía, en una borrachera inmensa en su palacio. Todos borrachos perdidos y no saben que hay un ejército a punto de entrar y saquear la ciudad. Y en medio de la borrachera y de la fiesta donde están todos pasándoselo tremendo y derrochando y invitando y dándose abrazos, y una mano escribe en la pared: tienes los días contados, por decirlo de otra manera. Tienes los días contados. Has sido pesado y tienes los días contados. Si estás luchando por conseguir dinero, poder, reputación, para gastarlo todo en ti, quizás te lo pases bien,
pero tienes los días contados, porque viene un rey que se llama Jesucristo y Él quiere hacer la paz contigo ahora. Él quiere hacer la paz contigo ahora. Que reconozcas que has vivido indiferente a Dios, que reconozcas que has vivido de espaldas a Dios y que le dobles la rodilla y que tomes a Jesús como tu Salvador, tu Dios y el centro de tu vida, y que te reconcilies con el Rey que viene de camino antes de que sea tarde, porque tenemos los días contados y el Rey viene pronto y la forma de ver las cosas va a cambiar radicalmente. Así que ponte a bien con Dios antes que sea tarde. Ponte a bien con Dios ahora que estás a tiempo. Arregla tu casa, porque morirás. El Rey te ha abierto una puerta grande por medio de una invitación que Él te hace. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pon tu confianza y tu fe en Jesús en lugar de en ti mismo, y encontrarás paz, perdón y vida eterna. Que el Señor nos bendiga.